Muy buenas noches con todos los que nos siguen por las redes sociales, en especial en el Facebook Live del Colegio de Arqueólogos del Perú. En esta oportunidad vamos a tener la disertación esta noche de la colega Lisette, la cual ha tenido por conveniente tener, digamos, ese desprendimiento de su amplia trayectoria en el campo de la investigación, referida exclusivamente al tema de la arqueometría, de la arqueología, cuyo tema principal es análisis arqueobotánico para el estudio de adobes arqueológicos en el futuro de la arqueología peruana, a cargo, repito, de la colega Lisette Patricia Álvaro Quispe. Un poco conociendo la vida de Lisette, ella es licenciada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, realizó una maestría en la Universidad de Rennes, en el programa de aplicaciones fundamentales sobre la arqueometría. También realizó una maestría en el programa de arqueología sudamericana en la Universidad Nacional de Trujillo. También realizó una pasantía en el análisis de microrestos en la Universidad Nacional de Tucumán. Y también ha trabajado pues en el Ministerio de Cultura, específicamente en la DS Cusco, en el programa Capañán, y también en la formulación de proyectos. También ha realizado diferentes modalidades de intervenciones arqueológicas y también ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es docente en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es una bonita oportunidad para los colegas arqueólogos y a través del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú damos la bienvenida a Lisette con su tema, repito, análisis arqueobotánico para el estudio de los adobes arqueológicos en el futuro de la arqueología peruana. Un tema bastante importante y que está a la vanguardia del quehacer de los arqueólogos. Damos el agradecimiento a nombre del Colegio de Arqueólogos del Perú a Lisette Álvaro, entonces escuchamos su disertación esta noche. Bienvenida, Lisette, y gracias por apoyarnos desde el Colegio de Arqueólogos del Perú. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad voy a dar a compartir parte de los conocimientos en torno a la arqueobotánica y cómo es que la arqueobotánica en este caso podríamos aplicarla para realizar algunos análisis en torno al adobe arqueológico. En ese sentido es que vamos a iniciar la exposición. Este tema nace a partir de los trabajos realizados todavía en el máster, bien, pero no solamente se queda ahí, sino que se va abordando cada vez más, se va teniendo una perspectiva, bien, ya sea a partir de los cursos de actualización, de las conversas con otros colegas. Entonces es todo un trabajo en conjunto prácticamente, el cual se va a mostrar el día de hoy. Y siempre, obviamente,
los consejos, el hablar, el compartir parte de los conocimientos con otros colegas, yace la importancia para mejorar los trabajos de investigación. En ese sentido, el tema de hoy viene a ser análisis arqueobotánico para el estudio de los adobes arqueológicos en el futuro de la arqueología peruana. Parte de los estudios, en este caso arqueobotánicos, vamos a ver que la arqueobotánica es sumamente amplia, vamos a encontrar especialistas, arqueólogos dentro del mundo de los almidones, dentro del mundo de los coprolitos, dentro del mundo de lo carpológico, especialistas en el polen, en el fitolito, en el almidón. Es así que yo también me he formado dentro de los fitolitos. Sin embargo, tengo conocimiento en este caso en torno a los otros tipos de macrorestos y también microrestos. Y esto ya es de la importancia porque estos restos los vamos a encontrar de algún modo insertos dentro de los adobes arqueológicos, ya que a simple vista pareciera que los adobes simplemente son una composición de agua, tierra, bien, y algunas inclusiones que le dan la plasticidad y se acabó el asunto. Sin embargo, no es así. Los adobes nos van a mostrar todo un mundo, todo un universo, bien, de restos que podrían ayudarnos a reconstruir prácticamente el pasado humano. Entonces ahí tenemos huellas sumamente interesantes, las cuales la vamos a poder percibir el día de hoy a manera de un análisis reflexivo. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. O yo paso, a ver, vamos a pasar por acá. Ok, entonces generalmente la composición general que vamos a considerar es aglutinantes, tierra, agua, lo que vendría a ser parte de la composición en torno a los adobes arqueológicos. Bien, pero vamos a ver que los adobes no solamente van a estar dentro de la inclusión de la arqueobotánica, sino que también la geoarqueometría, los residuos orgánicos, bien, pero en este caso nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que viene a ser la arqueobotánica. ¿Por qué considero lo que vendría a ser los residuos orgánicos, parte de la geología también, ¿sí? Porque vamos a encontrar algunos datos etnográficos, ¿bien? Que nos van a mencionar, pues, que los adobes arqueológicos, en cierto modo, se están utilizando, por ejemplo, la grasa animal para darle un tratamiento a la superficie de los adobes, y esto quepa en la importancia de que al producirse constantemente, por ejemplo, las lluvias, ¿sí? Que son propias de las épocas de lluvia en la sierra, ya sé que los adobes con la grasa animal simplemente rocen y rueden las gotas de lluvia. Entonces, de ahí que hay muchos análisis más arqueométricos que se podrían implementar dentro de este análisis. Sin embargo, hoy vamos a evocarnos exclusivamente en lo que vendría a ser la arqueobotánica. Entonces, para estudiar lo que vendrían a ser los adobes, vamos a estudiarlos desde diferentes puntos de vista. Bien, si bien es cierto, marca mucha importancia lo que vendría a ser la teoría de lo histórico-cultural, viendo el comportamiento humano, las características, en este caso, de las estructuras de los adobes, para poder analizarlas. Y en cierto modo nos va a dar las bases para que nosotros podamos ver que todo adobe arqueológico, en este caso, es elaborado por el ser humano. Lo damos por sobreentendido, pero hay que entenderlo de qué forma, porque el amasado del barro no solamente lo vamos a encontrar como un comportamiento humano, sino que también lo vamos a encontrar, ¿sí? Como parte de otras manifestaciones en sí, mamíferos, ¿bien? Que yace en torno a ciertas evidencias. No se ve, ok, a ver, ahora sí, aquí. Entonces ahí dejamos la diapositiva. Bien. Acá ya sé la importancia del comportamiento humano, el comportamiento físico y también los microvestigios. De aquí que vamos a tener algunas propiedades básicas. Todo adobe atravesó diferentes etapas durante el proceso de producción del adobe.
Todo adobe atravesó el proceso de mezcla de los insumos o componentes, todo adobe tuvo que pasar por un proceso de amoldado, todo adobe pasó por un proceso de secado y todo adobe fue utilizado en algún momento. Entonces vamos a considerarlos estas propiedades como parte de las etapas de producción del adobe arqueológico que en general ¿sí? Se van a manifestar de esa manera como parte del comportamiento humano. Cuando analizamos el adobe tras el microscopio, vamos a poder observar todo un universo, en este caso por descubrir. El adobe nos va a mostrar diferentes huellas que podemos observar en pantalla. Bien, tenemos acá algunos microrestos vistos en luz transmitida, en luz visible, bien, en luz polarizada también, bien, estas todas son en luz transmitida, que de algún modo nos van a mostrar este rastro de los vegetales que han sido utilizados, ya sea intencionalmente o no. Bien, ¿por qué no intencionalmente? Porque si bien es cierto, los adobes nos van a mostrar una gran cantidad de microrestos, de macrorestos, no quiere decir que hayan sido colocados intencionalmente por el hombre, sino que el componente, en este caso del suelo, yace bien, de ciertos componentes in situ que van acompañados en torno a la necesidad del hombre para poderlos colocar como insumos para la producción del adobe. Entonces, vamos de acá que vamos a tener, bien, el comportamiento del hombre en torno a aquellos vegetales que han sido utilizados intencionalmente y aquellos que no, simplemente que han sido adheridos como parte del componente, en este caso, de la tierra. No solamente vamos a encontrar microrestos, también vamos a encontrar macrorestos, como podemos observar acá. Bien, todas estas imágenes son propias de los microrestos y macrorestos evidenciados en lo que vendría a ser los adobes del Templo Viejo y Templo Nuevo de Huaca del Sol y de la Luna, ubicados en Trujillo, ¿no? La arqueobotánica, que forma parte y es una subdisciplina de la arqueometría, va a estar enfocada aún más en lo que vendría a ser la industrialítica, las vasijas de la cerámica para ver y observar lo que vendría a ser la dieta, bien. La osamenta, por ejemplo, vamos a encontrar amplios artículos que van a tratar mucho las evidencias de los restos, en este caso arqueobotánicos, hallados en la industria lítica, en las vasijas de cerámica, en la osamenta, en las dentaduras, en las uñas, bien, para observar las paleodietas. Sin embargo, vamos a ver que la arquitectura en este caso yace todavía bien de algunas interferencias bien en torno a este estudio. Los artefactos de molienda también vamos a encontrar muchos artículos, muchos trabajos de investigación respecto a ello, en fin, los instrumentos agrícolas, pero el aspecto arquitectónico, en este caso, para hallar los adobes arqueológicos, pues los vamos a tener como primer trabajo, en este caso en Talavera, en México, bien, en el cual van a evidenciar un fitolito en un corte petrográfico de un adobe arqueológico, del cual se preguntan, ¿no? Si es posible analizar parte de los microrestos en torno a los adobes arqueológicos o no, o qué importancia podría tener. Entonces, a partir de estos trabajos, yace el interés en qué más podemos observar en torno a los adobes arqueológicos. Asimismo, vamos a encontrar algunos trabajos también en torno al patronato arqueológico, cómo es que en los adobes arqueológicos vamos a hallar, por ejemplo, cabellos, bien, y si estos cabellos pues eran considerados en ese entonces como parte de lo que vendría a ser propios de la construcción, propios del aglutinante en torno a la producción del adobe arqueológico.
Bien, sin embargo, esto recae en un nuevo análisis y un repensar nuevamente sobre estas evidencias que se vienen hallando en torno a los adobes arqueológicos. Entonces, ¿qué más hay en torno al hallazgo de estos macrorestos, microrestos que se van a hallar? Bien, sumados a lo que también vendría a ser parte de los procesos de bioturbación. Bien, porque el adobe arqueológico, bien, si bien es cierto, los podemos hallar en una excavación arqueológica, o como parte de alguna intervención arqueológica, en fin, bien, ya sé de que no encontramos el adobe tal y como fue construido en esa época, sino que este adobe, a partir del cual pasaron muchos años, conlleva todo un proceso en el cual eh, existen muchos microorganismos, insectos, bien, que viven dentro generalmente de los adobes y a los cuales los vamos a denominar en este caso, que también forman parte del proceso de bioturbación, este comportamiento de los procesos, ¿no? En el cual vamos a poder de alguna manera observar bien parte de algunos, por ejemplo, las lombrices, las termitas, las hormigas, el cangrejo, que de algún modo van a transitar de forma vertical, horizontal, van a llevar prácticamente algunas micromuestras, ¿no? O microrestos, microvestigios de un lugar a otro. Entonces hay que tener en consideración también que al momento de la extracción del adobe arqueológico, pues también tenemos que considerar ciertos aspectos post, en este caso, construcción, post edificación, postproducción. No nos podemos hacer ciegos frente a la realidad que conlleva la producción del adobe arqueológico y todo ese pasar del tiempo y lo actual, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar actualmente? A partir del pasado arqueológico y el devenir. ¿Qué fue de la historia, en este caso, del adobe arqueológico y cómo poco a poco comenzamos a reconstruir prácticamente la historia de este adobe arqueológico, considerando al menos todos los factores posibles para no recaer, en este caso, en malas interpretaciones. Entonces, para ello vamos a ver ¿sí? que en torno a los adobes arqueológicos, si bien es cierto, vamos a tener toda una gama, bien, en torno a la selección del tipo de tierra a utilizar, bien, dentro de lo que vendrían a ser los perfiles estratigráficos, generalmente el hombre del pasado no se va a fijar en un horizonte O, bien, o en un horizonte A que contiene materia orgánica, minerales. Generalmente va a escoger, en este caso, trabajar ya sea en un horizonte E o un horizonte B, bien, pero en un parte a la combinación en torno a un horizonte A. Entonces, esta zona prácticamente va a ser ideal, bien, para la obtención de tierra de los adobes. Entonces, de algún modo, esta zona es experimental para la obtención de la tierra. Si estamos hablando de una parte de la combinación entre lo que vendría a ser un horizonte A, bien, y lo que procede, bien, entonces de algún modo vamos a tener la inclusión siempre un poco en torno a estos procesos de bioturbación. Claro que en el momento del proceso de elaboración del adobe arqueológico no se va a manifestar de esa manera. Bien, pero el proceder de los años conlleva a que este tipo de comportamientos pues se vaya a efectuar. Entonces, de algún modo es importante ver la selección, en este caso de la tierra, en torno a la visión, al interés, al objetivo de los recursos emanados por el hombre del pasado para la producción del adobe arqueológico, ver qué tipo, en ese caso, de tierras se están utilizando, suelos se están utilizando, sedimentos en sí, para la producción del adobe. En torno a los hallazgos de lo que vendrían a ser los macrorestos, vamos a hallar tallos, osamentas, huesos, toda una combinación. Bien, esto ya es en la importancia, por ejemplo, si es que se tratan ¿sí?
de sociedades, ¿sí? Que se encuentran en un apogeo o se encuentran dispersas, porque lo que se pudo observar, por ejemplo, en Huacas del Sol y de la Luna es que hay una selección, por ejemplo, de la Tierra en lo que viene a ser el templo nuevo. Sin embargo, cuando ocurre esta secularización del poder para pasar hacia un poder más administrativo de lo que antes era el sacerdotal, vamos a poder observar que ya no existe esa selección que anteriormente existía, por ejemplo, para la construcción del templo viejo. Entonces, de algún modo, esto también nos va a mostrar parte de estos rastros, ¿no? Si hay una selección, no hay una selección en torno a los componentes, en este caso, que se van a manifestar en el adobe arqueológico. No solamente ello vamos allá a evidenciar, bien, sino que también vamos a poder observar, de algún modo, lo que vienen a ser los coprolitos. Los coprolitos, bien, que en este caso va a ser el estudio de las heces dejadas por diferentes animales, bien, que de algún modo también los vamos a percibir dentro de los adobes arqueológicos, porque recordemos que de algún modo pues vamos a estar ahí hallando rastros de lo que vendría a ser estos insectos, bichos minúsculos que a veces los dejamos desapercibidamente, los pasamos como desapercibidos dentro del estudio, pero que tienen un interés porque nos van a mostrar de algún modo parte de lo que viene a ser estas evidencias. Entonces también tenemos que ver, observar todo ello para diferenciar si realmente el componente que estamos hallando en torno a los restos vegetales forma parte de un proceso postdeposicional, es decir, un proceso de bioturbación en torno a lo que vendrían a ser los adobes arqueológicos, o es que realmente forman parte de lo que vendría a ser el proceso de producción, ¿no? Un uso intencional en el cual el hombre colocó intencionalmente, en este caso, los vegetales para la producción del adobe arqueológico. Entonces, si analizamos, por ejemplo, algunos coprolitos, obviamente también vamos a encontrar hojas, tallos, frutos, semillas, vamos a encontrar microrestos como el polen, las esporas, los fitolitos, los granos de almidón, carbones, diatomeas, en fin. Bien, asimismo vamos a encontrar algunos restos de animales, huesos, dientes. Bien, pero más allá del análisis de lo que vendrían a ser los coprolitos, bien, también vamos a encontrar otro tipo de evidencias en los adobes arqueológicos, bien, que esto se recoge en torno a algunos datos etnográficos, bien, donde las personas actualmente, por ejemplo, que producen adobes arqueológicos, bien, manifiestan, bien, que generalmente cuando amasan, bien, el barro, ya hacen el comportamiento que ciertos vellos pues se les salen, es como depilarse prácticamente, bien. De acá que podríamos encontrar también algunos restos en torno a lo que vendrían a ser algunos vellos, y si es que tienen las hebras, realizar otro tipo de evidencias, en fin, ¿no? Que es otro mundo, no nos vamos a meter acá, pero es importante ver que los adobes pues contienen todo un mundo de evidencias arqueológicas que están a disposición para poderlas estudiar, que hay mucho más allá de lo que estamos observando, que el futuro en ese caso va a ser mucho más, yo creo, próspero en torno a todos los análisis que se puedan realizar, la aplicación de la arqueometría en sí, y que se pueda reconstruir, ¿no? Ese gran rompecabezas de lo que viene a ser el pasado arqueológico en torno al hombre del pasado. Asimismo, el polen que vayamos a hallar dentro de los adobes arqueológicos, bien, también nos va a poder mostrar parte de la reconstrucción en torno a al medio ambiente del pasado, en una escala geográfica. Bien, si bien es cierto, hay una selección en este caso de la tierra para poderla trabajar como un insumo en sí en la producción del adobe arqueológico, los restos, en este caso de polen, nos van a mostrar prácticamente a qué componente en torno a la clasificación, por ejemplo, estratigráfica, nos podríamos ubicar, qué tipo de plantas. También vamos a poder evidenciar parte de una vegetación también extinta. Entonces, el polen dentro de lo que vendría a ser el análisis de los adobes arqueológicos
yace en torno a un tipo de evidencia que nos va a poder ayudar a ver el medio ambiente del pasado y también lo que vendría a ser el cambio climático. Entonces acá tenemos una muestra de ello. Vamos a pasar ahora a los fitolitos. Los fitolitos, tanto el polen, son microrestos, es decir, no los podemos observar a simple vista. Y si tenemos la tierra en conjunto, pues mezclada con los fitolitos, obviamente que no los vamos a observar. Necesitan todo un tratamiento en laboratorio para separar la tierra de los microrestos, que lo vamos a ver más adelante, bien, pero estos microrestos, por ejemplo, son tomas fotográficas en el microscopio petrográfico con luz polarizada, estas son en luz transmitida, y vamos a observar, por ejemplo, algunos microrestos. Estas fotografías también son parte de micromuestras que formaron parte de lo que vendrían a ser los adobes arqueológicos del complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna. Entonces, de ahí que vamos a tener algunas muestras. Los fitolitos generalmente los vamos a analizar por morfotipos, es decir, cada morfotipo va a tener un nombre específico y bajo ese los diferentes morfotipos que se van a hallar, se van a reconstruir prácticamente de qué tipo de taxón o clasificación taxonómica estaríamos hablando, es decir, de qué tipo de planta, ¿no? A veces podemos llegar, en este caso, a género, familias, especies, ¿no? Subespecies generalmente no se llegan, muy raras veces se llegan a especies. Entonces, toda esta reconstrucción que está basada en modelos, en este caso de vegetación contemporánea como modelos a seguir y convertidos prácticamente en fitolitos para hacer las comparaciones analógicas, bien, nos van a ayudar a poder evidenciar de qué tipo de vegetales se está tratando, qué tipo de vegetales se están utilizando. Y si hablamos de cerámica, líticos y demás, qué tipo de microrestos se han estado consumiendo, bien. En el caso de los adobes, qué tipo de microrestos en este caso se han estado utilizando y cómo ha sido la diversificación de ellas a partir del comportamiento humano en los adobes arqueológicos. Entonces, de acá que vamos a tener algunos morfotipos, como son las células largas con borde ondulado, tetralobado, bien, el tol rondel, vamos a tener diferentes propuestas teóricas para nombrarlos, ya sea como morfotipos, bien, en fin, tenemos toda una teoría en torno a lo que vendría a ser el análisis de fitolitos, posiciones teóricas también. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, el morfotipo del el rondel, las placas perforadas, los cabellos, bien, que van a estar insertos dentro de lo que vendrían a ser los adobes arqueológicos. Otro punto también a analizar vienen a ser los procesos bioestratinómicos, bien, que forman parte de lo que vendría a ser la bioerosión. Si bien es cierto, bien, vamos a encontrar algunos, va a ser considerada en torno a lo que vendría a ser los fósiles, es decir, ver la tafonomía de los organismos susceptibles a convertirse en fósiles. Acá ya sé la importancia en que muchos de estos fósiles, bien, a partir en torno a la formación de los suelos y el proceso pedogenético que generalmente se manifiesta en lo que vendrían a ser los diferentes tipos de suelos que generalmente se van formando, y esto obviamente conlleva años, no es de un día para otro, bien, pero vamos a ver que parte de la formación, en este caso pedogenética, yace en que no solamente es una formación rocosa o una formación en sí de algún sedimento, sino que está conformado prácticamente de diferentes microorganismos, los cuales a partir del proceso de abrasión, fragmentación, ¿sí?, también van a estar ubicados dentro de lo que vendría a ser la composición en sí de la Tierra. Entonces también los vamos a hallar, obviamente. Asimismo en la formación, en este caso de los suelos, y con una dirección en este caso, ¿no? Porque va a ser toda una especialidad también para poderlos observar en torno a la dirección, la reorientación,
cómo se encuentran, cómo se manifiestan. Bien. Entonces, vamos a ver que a partir de esto, bien, hace años, en el año 2017, 2018, lo que se hizo es un trabajo de investigación en torno a este caso de estudio, ¿no? Ver la arqueobotánica para analizar lo que vendrían a ser los adobes arqueológicos en el complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna. Todos, bien, o la mayoría, sabemos que el complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, pues está ubicado en lo que vendría a ser La Libertad, en Trujillo, ¿no? De ahí que tenemos toda una arqueología en torno a la arqueología de los mochicas del sur, los mochicas del norte, bien. En estos años, la investigación prácticamente se basó exclusivamente en torno al edificio, al Templo Viejo y al Templo Nuevo. Se seleccionaron dos tipos de adobe en ese entonces para poder analizar adobes con paredes lisas, bien, y adobes con paredes, en este caso, que presenten acanaladuras sinuosas, incrustadas, bien, y ver por qué estas diferencias, por qué tenemos adobes con paredes lisas y por qué tenemos adobes con acanaladuras. Si bien es cierto, acá podemos observar en la imagen, no sé si el cursor se observa. Bien, sí se observa, ok. Entonces vamos a tener acá parte del trazo prácticamente de lo que vendría a ser la composición arquitectónica del complejo Huacas del Sol y de la Luna. Acá tenemos parte de los edificios en torno al Templo Viejo y por acá tenemos parte de los adobes que forman la construcción en torno al Templo Nuevo. Entonces, las muestras prácticamente que se sacaron, la población muestra, fue de acá, ¿no? Tanto del edificio A como del edificio BC y del edificio 1 y del edificio 2 que conforman el Templo Viejo. Especificando o recalcando nuevamente, sí, que algunas pues tenían paredes lisas y otras tenían estas paredes con acanaladuras. Es en ese sentido que tras este análisis arqueobotánico, viendo la posibilidad de los microrrestos que se podían encontrar en los adobes arqueológicos, se planteó el siguiente diseño de extracción de muestras. Entonces, para esto vamos a ubicar al adobe arqueológico y vamos a ver que la parte de acá la vamos a considerar como el lado tabla del adobe, ¿no? Y por acá, bien, el lado testa o el canto del adobe. Entonces, ¿qué pasaría si realizamos un decapado del adobe arqueológico? Bien, entonces la hipótesis en este caso que se manejó en ese entonces fue que la capa 1, respecto específicamente a lo que vendría a ser el lado testa o canto del adobe, que es donde generalmente yace la implicancia de la gavera o del molde inserto para la producción del adobe. Entonces, este lado testa o canto del adobe, en cierto modo nos podría mostrar lo que vendría a ser el uso del vegetal considerado para la producción del adobe arqueológico. Es en ese sentido que vamos a ver esta propuesta de una capa 1, capa 2, capa 3, bien, en el que la capa 1, bien, mostraría de algún modo las huellas sumadas a diferentes contaminantes por múltiples factores ambientales, ya que una vez producido el adobe arqueológico, después del amasado, colocarlo en el molde, bien, generalmente pues no, vamos a ver que por la velocidad del tiempo, por la dirección del viento, bien, va a tener el arrastre de diferentes inclusiones minúsculas dentro de esta capa. Entonces se podría evidenciar de repente ello. Eso es lo que se propuso. Bien, la capa 2 en este caso, referido exclusivamente a las huellas, microvestigios depositados que determinan el uso de los vegetales como moldes
o también conocidos como gaveras. Es decir, qué tipo de vegetales estuvieron utilizando para darle el amoldado al adobe arqueológico. Y la siguiente capa, ¿no? La capa 3, que mostraría también toda una mezcla de microrestos depositados que determinarían prácticamente aquellos componentes utilizados, ¿no? Como fuentes de agua, arcilla. Cuando hablamos de fuentes de agua, por ejemplo, y en congruencia o en vínculo, lo que vendrían a ser los microrestos de las diatomeas, que nos van a mostrar de algún modo estas fuentes de agua, porque ellas pues generalmente van a ser un tipo de microorganismos que van a vivir generalmente en corpus de agua. Entonces, de alguna manera podrían evidenciarnos ello. Pero acá ya sé la importancia también de qué tipos de adobes estamos tratando, porque generalmente no todos los adobes van a tener las 3 capas. Entonces, tenemos que observar el comportamiento, en este caso, del lugar in situ, ¿no? Si los adobes arqueológicos que forman parte de la construcción de un sitio arqueológico, bien, por ejemplo, son degradados, bien, por las velocidades del viento, ya sé que la capa 1 se borre, la capa 2 también se borre, ¿no? Entonces, siempre es importante en este caso observar el adobe arqueológico, cómo se encuentra. Es posible realmente sacar la capa 1, la capa 2 o no, ya se encuentra deteriorada, de algún modo vamos a observar rastros de color en torno a lo que vendrían a ser estas 3 capas, ¿sí? Que los vamos a poder percibir en los adobes arqueológicos. Entonces, observar el adobe arqueológico antes de lo que vendría a ser la extracción de los microrestos, de los macrorestos, es importante porque de algún modo nos va a mostrar si es posible hallar huellas en torno a lo que vendrían a ser los vegetales utilizados como moldes o gaveras, o en otros casos no necesariamente. Bien, generalmente, por ejemplo, los adobes que tienen mala conservación en torno a lo que vendrían a ser la dirección de los vientos, van a presentar mayor porosidad en lo que vendría a ser el lado testa o canto del adobe. Entonces es mejor no considerarlos. Asimismo, también el pH marca importancia para la extracción de los microrestos, porque vamos a ver que los microrestos generalmente no se van a preservar en un alto grado de alcalinidad. Entonces, ya sé también la importancia en sacarle el pH al sedimento de tierra para ver el potencial de hidrógeno, si es admisible, ¿no? En el cual vamos a poder encontrar evidencias de microrestos o no necesariamente, ¿no? O si vamos a llevar las muestras y pues si las encontramos en este caso en torno a un pH que no va a ser admisible, entonces de algún modo no vamos a tener una muy buena inversión en torno al tipo de análisis que vayamos a realizar. Entonces, tenemos que tener ciertas consideraciones antes de ejecutar los trabajos en laboratorio de los sedimentos que vamos a analizar en torno a los adobes arqueológicos. Entonces, una vez seleccionando, en este caso, los adobes arqueológicos para el análisis pertinente, vamos a realizar tanto el trabajo de campo, laboratorio y el trabajo de gabinete. En torno al trabajo de campo, lo que se va a realizar generalmente va a ser la selección de los adobes arqueológicos con las consideraciones que se hablaron. Para este trabajo lo que se dio es una selección aleatoria de los adobes que presenten exclusivamente estas 3 capas. De ahí que se hizo una extracción de la capa número 1 con la finalidad de extraer este sedimento y proceder con la extracción que vendría a ser de la capa 2 y la capa 3 utilizando cucharas esterilizadas con agua hervida, alcohol y también secadas con papel toalla. La esterilización en este caso muchas veces puede ser con agua hervida, otras veces puede ser también con agua destilada, luego alcohol.
existen diferentes modos para esterilizar, en ese caso, el material que uno va a utilizar. Algunos utilizan el fuego también para esterilizar. Entonces, pero en los adobes arqueológicos, pues es necesario enfocarnos en lo que vendría a ser la esterilización, ya sea con agua hervida, con agua destilada y con alcohol, ¿no? Hacer una combinación entre ellas. Luego se procedió a extraer las muestras, tanto de la capa 1, la capa 2, estas fueron colocadas en bolsas de aluminio, estas cerradas sin introducción de aire, ya que sí tenemos la introducción de aire, también tenemos la introducción de componentes, en este caso de polen, que podrían de algún modo ser muestras contaminantes para el adobe arqueológico. Entonces hay que tener mucho cuidado también en ello, ¿no? Más aún si estamos tratando o extrayendo la capa 2, la capa 3, donde podríamos tener cierta contaminación de ello. Luego vamos a ver que cada una de estas bolsas de aluminio cerradas, sin aire, se colocaron en las bolsas Ziploc, con sus respectivos datos, su nomenclatura, de dónde vienen, qué tipo de muestras son, qué adobes son. Bien, estas muestras, ¿no? Una vez ya colocadas en la bolsa Ziploc, todo ello, quedaron listas para llevarlas al laboratorio arqueobotánico. Entonces, el procedimiento en este caso que se aplicó en torno al adobe arqueológico, bien, fue el procesamiento del defloculado. Este método y esta técnica basada exclusivamente en lo que vendría a ser pipermo, bien, vamos a ver que el procedimiento en este caso se basó en pesar cada una de las muestras en la balanza electrónica. Luego se puso a calentar el agua destilada en la placa calefactora. Bien, mientras iba calentando en este caso el agua destilada, se iba pesando por otro lado el hexametafosfato de sodio. Para ese entonces, acorde a la muestra, ¿no? Se utilizó 5 gramos por muestra. El hexametafosfato de sodio generalmente es conocido como el calcón, bien, y este químico generalmente mezclado con el agua destilada, como observamos acá, ¿no? Se elevó el agua destilada a los 40 grados centígrados, bien, para luego colocar el hexametafosfato de sodio, o llamado también calgón, bien, y luego diluir prácticamente la muestra. Esta mezcla nos va a ayudar, ¿sí?, a separar, deflocular lo que vendrían a ser los sedimentos de los microrrestos. Entonces, una vez que teníamos ya la mezcla hecha, tanto el agua destilada como el calgón o hexametafosfato de sodio, se colocó a cada una de las muestras. Las muestras, en este caso, depositadas en los vasos de precipitación con su numeración según cada adobe, ¿no? Y así ahí el sedimento de la tierra, prácticamente del adobe arqueológico, se procedió a colocar ahí la mezcla, bien, y se guardó en las campanas hasta el día siguiente, bien, para que tenga efecto en este caso el calgón. Al día siguiente se colocaron, se registró los tubos calgón, cada una de las muestras, ¿no? Si teníamos, por ejemplo, en este caso teníamos 60 muestras de adobes arqueológicos, teníamos una numeración de también 60 vasos de precipitación de cada adobe arqueológico. Entonces los tubos Falcon, que podemos observarlos acá, también teníamos que tener 60 tubos Falcon, ¿no? Para luego colocar estas muestras con el calgón, subirlas acá, colocarlas acá. Entonces era necesario también hacer un registro de cada una de estas evidencias. Una vez que ya se registraron las muestras, cada vaso de precipitación, con la inclusión en este caso de la mezcla del hexametafosfato de sodio con
el agua destilada, se empezó a echar el sobrenadante. Bien. En cada una de ellas se procedió a lavar las muestras, bien, y se procedieron a colocarlas en el tubo Falcon. Bien, cuando hablamos del sobrenadante, quiere decir, en este caso, la parte superior, que generalmente va a quedar en torno a la mezcla del hexametafosfato de sodio con el agua destilada, ¿no? Donde no vamos a encontrar parte de los microrestos tampoco. Entonces, era necesario echar el sobrenadante y proceder a lavarlos. Pero este proceso de lavado, generalmente en laboratorio, podemos regularizar y también, perdón, y también podemos apresurar, ¿sí?, parte de este procedimiento. Entonces, lo que se hizo es proceder con el procesamiento, en ese caso, del centrifugado. El centrifugado, estos son los tubos Falcon, que probablemente no se vio en la anterior diapositiva, pero acá los tenemos, bien, cada uno con su numeración. Estos tubos Falcon, bien, fueron colocados en la centrífuga de mesa, bien, para nuevamente realizar el proceso, en este caso, del decantado. Entonces, la centrífuga de mesa hace que se sacudan los tubos, bien, y acelera el proceso de decantación. Bien, es decir, nos coloca las muestras por capas prácticamente, ¿okay? Donde los microrestos, por ejemplo, el polen, almidón, los fitolitos, en este caso el análisis de fitolitos, bien, los vamos a evidenciar por acá, ¿no? Esos fitolitos pequeños que no son visibles fácilmente al ojo humano, pues van a estar por acá. Entonces era necesario lavarlos una y otra vez, echar el sobrenadante es toda esta parte que se echa, se coloca nuevamente agua destilada para proceder nuevamente con el centrifugado, con el proceso del centrifugado, se lava la muestra, nuevamente se procede a lo mismo, bien, hasta que tengamos una parte clara, bien, y el cambio en este caso de lo que vendría a ser la presencia de los microrestos. Entonces, se procedió con todo el lavado del agua destilada, el centrifugado. Bien, se colocaron cada una de las muestras en las gradillas correspondientes, se observaron la separación de este decantado de las muestras, y luego, una vez ya teniendo las muestras acá ya lavadas prácticamente, bien, lo que se hizo es extraerlas con una micropipeta, bien, al 0.05, bien, de milímetros, para poderlas observar, en este caso en el microscopio. Entonces, una vez ya colocadas con la micropipeta en el portaobjetos, el mismo que fue incluido dentro de las cápsulas Petri que observamos acá, que parecen unos platitos, pero son las cápsulas Petri. Bien, entonces, y ahí podemos observar parte de lo que vendría a ser el portaobjetos. Se colocaron acá los microrestos extraídos con la micropipeta, bien. Se dejaron un día secarlas en suspensión, bien. Al día siguiente, lo que se hizo es raspar un poco la muestra, colocarles un poco de las gotas de glicerina para, en este caso, darles mayor énfasis en torno a la visión en el microscopio fotográfico y asimismo también una conservación en torno a la muestra. Entonces, junto con la glicerina, lo que se hizo es remover prácticamente, homogenizar la muestra, bien, del montaje. Luego, taparlas con el cubreobjetos, bien, sellarlas con un esmalte y dejarlas secar. Una vez ya estando listas prácticamente las muestras, lo que se hizo es observarlas en el microscopio. Entonces, de ahí que vamos a encontrar diferentes tipos de microrestos, ya sea en luz visible, ¿no? Estas son en luz visible, y en luz polarizada. Bien. La luz polarizada generalmente va a presentar
un fondo oscuro, bien, donde los silicofitolitos, los almidones van a hacer su mayor resalte. Entonces, de acá que se obtuvo una cuantificación a partir de 200 morfotipos por micromuestra, bien, y los análisis prácticamente que nos dieron a raíz de esta investigación, bien, vamos a ver que si bien es cierto, teníamos dos tipos de adobes a un inicio para poderlas analizar, vamos a ver que los adobes que presentaban huellas en el lado testa o canto del adobe con paredes lisas, vamos a encontrar mayor cantidad, en este caso, de la familia de la Poaceae, ¿no? Como vienen a ser los morfotipos del el tetralobado con nódulos bloqueados y el Toll-Rondel. Sin embargo, en los adobes, en este caso, que van a presentar mayor cantidad de huellas de acanaladuras en el lado testa o canto del adobe, se va a encontrar en mayor énfasis en la familia de las Arecaceae. Entonces, de acá que vamos a tener una disposición que se estarían encontrando de algún modo, lo que vendrían a ser, por un lado, las Bambusoideae y por otro lado, lo que vendrían a ser las palmeras, ¿no? A modo general. Bien, porque recordemos que acá no llegamos a subespecies. Bien. Entonces, de acá que vamos a observar prácticamente este comportamiento en los adobes arqueológicos, tanto en las paredes lisas como en las paredes sinuosas o con acanaladuras, donde nos van a mostrar de algún modo parte de lo que vendría a ser este comportamiento. A las conclusiones a las que se llegó en ese entonces fueron que en el caso de los adobes con paredes lisas se encontraron en la familia de las Arecaceae, las Marantaceae, las Ulmaceae, la Fabaceae, ¿no? En el caso de los adobes con paredes sinuosas o incrustadas a las familias Poaceae, Aracaceae y Asteraceae, tratándose estos hallazgos exclusivamente de lo que vendría a ser la capa 1, ¿no? Que decíamos que conformaban parte de los factores ambientales. En el caso de la capa 2, si nos recordamos, va a formar parte de lo que vendrían a ser rastros en torno al uso de moldes o gaveras. Entonces, acá lo que se evidenció fue que en el caso de los adobes de paredes lisas se encontraron en mayor énfasis a las familias con mayor frecuencia fue la familia de la Arecaceae. Y en el caso de los adobes con paredes sinuosas o incrustadas o con acanaladuras, vamos a encontrar lo que se encontró fueron las familias Poaceae, su familia de Bambusoideae. Y la capa 3, que representaba en torno a la hipótesis de la masa interior del adobe, lo que acá se encontró, se evidenció, fueron a la familia Poaceae, Asteraceae, Marantaceae. En torno a los adobes con paredes sinuosas, incrustadas o con acanaladuras, se encontraron a las Poaceae y a las Marantaceae. A la conclusión, en este caso, a la cual llegamos el día de hoy, es la siguiente, bien, que se concluye que los estudios arqueobotánicos podrían acercarnos a observar un poco más a aquella realidad en torno al pasado antiguo en cuanto a la reconstrucción de los procesos de producción de los adobes arqueológicos. Es decir, que desde la arqueobotánica se coadyuvaría a determinar, en este caso, rastros en torno al proceso de producción de los adobes arqueológicos. Bien, entonces acá termino. Si tienen alguna inquietud, pregunta, bien, la pueden hacer. Muchísimas gracias. Es parte del trabajo de investigación que se ha estado realizando y bueno, continúa poco a poco, ¿no? Gracias.